Bueno, pues justo un minutito antes y que ya se está grabando. Muchas gracias a todos por su puntualidad y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Les comento, mi nombre es Cristina Vázquez, yo soy parte del equipo de promoción de la Universidad del Claustro de Sor Juana y somos parte también muy importante de lo que es la promoción de las licenciaturas. Entonces, con nosotros el día de hoy va a estar la doctora Ana Laura Torres Saavedra, que les va a dar este webinar de desperdicio de alimentos. Y para presentarla, bueno, como ya vieron, es importante que apaguen sus micrófonos. Todas las preguntas están en el chat y se van a contestar al final de la presentación. Si necesitan alguna información, vamos a también a dejar el número y el link de WhatsApp por cualquier cosa que necesiten aparte, fuera de los temas que se van a tratar el día de hoy. También con nosotros les presento a la licenciada Carla Recendis. Ella es la directora del Colegio de Gastronomía, la que nos va a apoyar un poco también con la parte de la moderación del webinar. Ella es egresada también de la Universidad del Claustro de Sor Juana, entonces de primera mano sabe todo lo que vivimos en la universidad. Entonces, adelante, licenciada, buena tarde y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Cristina, a ti y a toda la coordinación de promoción por organizar este webinar. Agradezco a la doctora Ana Laura de la Torre Saavedra por su tiempo. Me voy a permitir, doctora, presentarte a todos los asistentes. Nos da muchísimo gusto que nos vuelvas a acompañar en estos foros que para nosotros son muy importantes, sobre todo por la valiosa información que nos vas a compartir. Te presento, doctora. Es la doctora Ana Laura de la Torre Saavedra, oficial de contenidos de WWF. Por más de 9 años ha trabajado en WWF México, donde se ha especializado en la difusión de temas de conservación en distintas plataformas mediáticas. Es coordinadora de la campaña Dale Chamba, ahí hago un paréntesis, de la cual también nos compartió y somos parte en el Claustro de Sor Juana, cuyo objetivo es concientizar al público sobre la importancia de la biodiversidad en la gastronomía mexicana y actualmente dirige la campaña de comunicación contra la pérdida y desperdicio de alimentos, y de esa línea que tiene la doctora de la Torre Saavedra, bueno, pues es justamente que se deriva este webinar. Ha participado en la planeación y ejecución del programa de educación ambiental La Naturaleza en tu Escuela, a través de la elaboración de material didáctico e impartición de conferencias. Es doctora en Historia por el Colmex, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado en diversos medios, entre ellos la Enciclopedia de Investigación de Oxford, en la Historia de América Latina, también en el Anuario de América Latina de la Universidad de Hamburgo, y para estudios latinoamericanos de la Universidad de Udine en Italia. Ana Laura, pues es un placer nuevamente tenerte en la Universidad del Claustro de Sor Juana, especialmente en el Colegio de Gastronomía. Y bueno, pues el auditorio es tuyo. Muchas gracias y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Carla, por esta invitación. A ti como directora del Colegio de Gastronomía y a la Universidad del Claustro de Sor Juana, que, pues como bien mencionaste, son aliados de WWF desde esta campaña de Dale Chamba que lanzamos, que buscaba concientizar entre la relación de biodiversidad con gastronomía, como bien dijiste, y una vez más ustedes se han unido con nosotros a este desafío de nuestro tiempo, que es evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y pues una de las cosas que más me gusta del Claustro de Sor Juana es cómo se apropian de los temas que uno llega y les sugiere, cómo ven a sus alumnos y a sus egresados como sujetos de cambio, no solo en el ámbito que les corresponde a los futuros estudiantes, que es la gastronomía, sino en un contexto mucho más amplio. Y entonces, pues esto es lo que nos tiene hoy aquí, y pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Voy a dar inicio a la presentación y ahí ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve bien, doctora, gracias.
Es que se va, se los juro que así aprieto, espérenme, porque no sé por qué. Si no, déjalo, no te preocupes, si se queda la barra no pasa nada. Ok. Aquí estoy oculta. Ya nuevamente Sí, ¿verdad? Ahora sí ya estamos está. viendo tu pantalla, pero no la presentación todavía. Ah, ya, perfecto, ya vemos muy bien. Perfecto. Entonces, esta presentación es obviamente la pérdida y desperdicio de alimentos, pero aquí, digamos, en un tema mucho más amplio, que es nuestra alimentación y su impacto en el planeta. Y pues si aquí hay egresados de gastronomía o jóvenes interesados en convertirse en futuros chefs, gastrónomos, estar en el tema de la producción de alimentos, pues esta plática les es muy útil para que vean todo lo que pueden aportar como sujetos de cambio en un mundo que ahora está teniendo muchísimos retos. El COVID nos ha puesto a todos contra las cuerdas, pero todo, y así como el COVID está relacionado con la degradación que le estamos haciendo al medio ambiente, también la forma de alimentarnos, la forma de producir nuestro alimento está generando problemas graves al medio ambiente. Aquí rápidamente, para los que no están familiarizados con WWF, pues es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Somos la organización de conservación más grande del mundo, tenemos presencia en más de 100 países, en 5 continentes. Nos distinguimos por el símbolo del panda, que es por lo que todo el mundo nos conoce, y somos una organización que nació en los años 60, justamente cuando empezó toda esta efervescencia ambientalista, toda esta preocupación del hombre con relación a lo que estaba sucediendo con el planeta debido al impacto humano. Como vieron en mi currículum, yo soy historiadora, entonces yo entiendo mucho el mundo a partir de la historia. Eso es lo que a mí ¿sí? Es lo que a mí me ayuda a entender, y pues van a ver todas estas referencias, digamos, a la historia para que a todos nos quede muy claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una de las fotos, de muchas de las fotos que se conocen como la Gran Canica Azul. La primera foto que se toma, bueno, el primer hombre que sale de la Tierra es en 1961, esto coincide con el año en que nosotros surgimos como organización, y fue el primer hombre que vio la Tierra desde el espacio. Ustedes, para nosotros es como muy familiar ver todas estas imágenes del espacio y las estrellas y los planetas y la Vía Láctea, pero ustedes imagínense que antes de 1961 ningún hombre había salido de la Tierra. Entonces, verdaderamente sí es un antes y un después en la historia de la humanidad. Evidentemente después lo va a ser la llegada del hombre a la Luna, y pues ahora recientemente ya vimos que ya podemos viajar con nuestras naves a Marte, ¿no? Pero en ese momento fue uno de esos momentos históricos de la humanidad en que sale un primer hombre, ve la Tierra desde el espacio, que fue el soviético Yuri Gagarin, y él va a ver la Tierra sorprendido y va a decir, la Tierra es hermosa, cuidémosla, ¿no? Y poco a poco van saliendo fotografías de la Tierra desde el espacio. La Gran Canica Azul pues hace referencia a la primera serie de fotografías tomadas así por 1972, con la tripulación del Apolo 17, pero lo más importante de todo esto es que se tiene conciencia del todo por primera vez. Y esto es muy relevante, y se sabe que hay una conexión planetaria, es decir, el mundo, el planeta donde habitamos es un entorno finito y está todo interconectado. Y aquí es cuando se empiezan a dar cuenta los científicos que, por ejemplo, las arenas del Sahara en África, pues también viajan a través del Océano Atlántico y generan nutrientes en la Amazonía, en Brasil y en otros países de América del Sur. Entonces, todos estos científicos empiezan a tener conexión del todo, y yo creo que si en algún momento nos hemos vuelto a tener esta idea de esta conexión planetaria es actualmente con la pandemia del COVID, que un fenómeno que inició en una provincia china de Wuhan, pues tiene al mundo totalmente parado. Y digamos que en ese momento, en los años 60 y 70, que se empieza a tener
toda esta conciencia del todo, empiezan a surgir muchos estudios, muchas reflexiones, y una de esas reflexiones es que, y que llevan al nacimiento de los movimientos ambientalistas, es que el planeta tiene un límite, que el crecimiento continuo no es posible, y que el planeta también está amenazado y que lo están amenazando nuestras actividades. En ese momento se habla de la población, del crecimiento poblacional, de la industrialización, de la contaminación, del uso de recursos naturales inmoderado, y también se habla de la producción de alimentos. La forma como producimos alimentos está generando impactos en el planeta. Y de hecho, a finales del siglo XX, en 1995, se empieza a hablar ya de una nueva era geológica. Y en esta nueva era geológica está determinada por las actividades humanas. Y se empieza a hablar del hombre como una fuerza geológica y se habla del antropoceno. Y este término se publica ya en una revista científica en el año 2000 y empieza a ser aceptado por más y más investigadores, ¿no? Y empiezan a hablar de que existen evidencias de las transformaciones provocadas por las sociedades humanas en la Tierra, y aquí piensen desde la época que se inventa la agricultura. O sea, la agricultura fue esa primera fuerza antropogénica que hubo en el planeta. Y entonces muchos científicos, pues desde tiempo atrás ya habían hablado, por ejemplo, de el inicio de una era antropozoica y que el humano ya era un factor geológico. Pero, digamos, Paul Crutzen estaba en un coloquio, cuenta que estaba en un coloquio y él dice, no, es que ya no estamos en la era cenozoica, ya estamos en el antropoceno, hay que entenderlo, ¿no? Y entonces empiezan a surgir muchas inquietudes de cómo medir ese impacto del ser humano en la Tierra, y una de las respuestas que surge, que esa sí es de parte del Fondo Mundial para la Naturaleza, es el informe del planeta vivo. Y este es un estudio en el que reúne un compendio de investigaciones de científicos de todo el mundo, y es un monitoreo bianual de la salud del planeta. Es una especie de check-up. Es como si pusiéramos en un check-up a la Tierra cada 2 años. Y este informe lo que mide es la biodiversidad, cómo estamos afectando la biodiversidad, es decir, a todas las formas de vida que hay en el planeta, incluidos seres humanos, incluidos animales, fauna, flora y también los ecosistemas. Y el informe del planeta vivo salió el año pasado justamente y pues trae datos un poco alarmantes. Por ejemplo, son muchos datos los que trae este informe, pero les voy a hablar solamente del monitoreo de especies. Y aquí lo que se monitorea cerca de 21,000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Y lo que muestra este informe es que el tamaño de estas poblaciones silvestres está disminuyendo en un 68% desde 1970 a la fecha, que es cuando se tienen los datos de estas mediciones. Entonces, cada 2 años se vuelve a revisar toda esta literatura y lo que estamos viendo es este declive continuo. Entonces, ahorita el reto que tenemos nosotros, y sobre todo en esta década del 2030, es revertir esta curva que va descendiendo y volverla a recuperar todo lo que es la vida en la Tierra. Una de las noticias también que es muy triste es que América Latina es la región del mundo donde más pérdida de biodiversidad se da. Y aquí la pérdida es del 94%, o sea, es enorme. Y aquí ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué nos está contando todo esto si yo lo que quiero es estudiar gastronomía? Bueno, porque la materia prima de todo de cualquiera que vaya a estudiar gastronomía, producir alimentos, ser chef, lo que sea, es los alimentos. Y los alimentos los obtenemos de la tierra. Y también cuando estamos hablando de pérdida de biodiversidad, no solamente estamos hablando de pérdida de especies vegetales y animales, y con esto me refiero a grandes árboles. Estamos hablando también de los ingredientes que forman parte de nuestros platillos más queridos, y muchos de esos ingredientes ni siquiera los conocemos. Es el caso de muchos ingredientes mexicanos.
Pero aquí el tema es que, ¿por qué está perdiendo América Latina tanta biodiversidad? Y esto tiene que ver con la pérdida del hábitat. Y cuando hablamos de pérdida del hábitat es cambio de uso de suelo para producir nuestros alimentos. O sea, literal, nos estamos comiendo al planeta. Entonces, esto tiene efectos nocivos en cadena y como les comentaba otra vez, el COVID es efecto de esto. Cada vez que estamos degradando más la tierra, estamos en contacto con especies que estaban resguardadas en estos, pues en los bosques, en las selvas, y los estamos dejando que se salgan, y este es el caso del COVID, que es un virus producto también de la degradación del medio ambiente. Entonces, el producir alimentos ahora tiene un alto costo, o sea, genera deforestación, genera gases de efecto invernadero, representa el 70% del uso de gas de agua que hay en el planeta y también implica pérdida de biodiversidad acuática. Para que ustedes se den una idea, 80% de las pesquerías mexicanas están al límite. O sea, de verdad estamos sacando todo lo que podemos encontrar y no lo estamos comiendo. Y, por ejemplo, esto se ve en Navidad, que acaba de pasar Navidad, que todos nos ponemos a cocinar el rico bacalao. Bueno, pues resulta que ha habido una o sea, no hay bacalao que alcance para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pescar tiburones. Entonces, buena parte de los tiburones están en peligro de extinción porque eso es lo que nos venden como si fuera bacalao. Entonces, aquí estamos viendo también cómo estamos sobreexplotando las especies también por estar como aferrados a un solo tipo de dieta. O sea, hay que pensar qué nuevas tradiciones podemos inventar, qué nuevos platillos en Navidad podemos inventar, pues para no acabarnos a todo el bacalao, que ya de hecho yo que no lo acabamos, y empezar a comer tiburón e ir sobre otras especies como los tiburones, que como ustedes saben son depredadores tope y son los que permiten que haya equilibrio en los mares. Sin estos depredadores tope, toda la cadena alimenticia se desbalancea y los efectos pues son muy malos, desde que se acaban los pastos marinos o se acaban, bueno, también los corales se acaban por el cambio climático, pero vienen efectos en cadena muy, muy graves, ¿no? Entonces, aquí está esta cuestión de que somos parte de la fuerza geológica de mayor impacto en el planeta y que generamos una huella ecológica. Esta huella ecológica, pues, es todo lo que tiene que ver con los impactos que tenemos en la naturaleza, ya sea por lo que consumimos, por lo que comemos, por cómo nos movemos, etcétera. Y el ejemplo de la comida, pues, es muy, muy, muy claro, ¿no? Nuestra dieta exige de la naturaleza un sinnúmero de recursos. Es, en principio, tierras usadas para la agricultura. Nos estamos acabando los bosques para cambiar el uso de suelo, para producir alimentos o para crear tierras de pastoreo y comer toda esta cuestión de la carne, la leche y todos sus derivados. Estamos ejerciendo una pesca desmedida y pues también no solamente estamos acabando con los peces marinos, sino con los de agua dulce. Y como les había dicho, 70% del agua dulce, que solamente representa en la tierra el 1%, pues lo estamos usando para producir alimentos. Y por si fuera poco, estamos desperdiciando todos estos alimentos y además estamos generando gases de efecto invernadero. De aquí piensen que cuando tiramos una manzana a la basura porque la vemos un poquito feíta y ya no nos la queremos comer, todo lo que hay detrás es tierras para su cultivo, agua que se utilizó y todo el transporte que se tuvo que emplear para que esa manzana llegara a nuestra casa. Entonces, no nada más es que tiremos una manzana a la basura, estamos tirando todo un conjunto de recursos que nosotros estamos obteniendo de la tierra y sobre la que estamos ejerciendo muchísima presión. Aquí nada más para que se den una idea, esto es lo que se conoce como el tablero planetario, que es una serie de indicadores que crearon los científicos para saber cómo estábamos impactando a la Tierra. Era una manera de comprobar esta cuestión del antropoceno y de que somos una fuerza geológica.
Entonces, aquí ellos lo que vieron es que desde la industrialización, nuestro impacto en la tierra crece, y ustedes lo ven en todos estos indicadores, pero quisiera que se fijaran en el indicador de la extrema derecha, que es el metano, porque el metano es 25 veces más dañino que el dióxido de carbono, y los tiraderos de basura son los grandes productores de metano, y ahí los desechos orgánicos son, digamos, uno de los factores que genera más metano, porque la tierra sin oxígeno genera un estado anaeróbico, y esto es lo que produce este gas que es nocivo. Y nada más para que se den una idea, el 35% de las emisiones de metano en Estados Unidos provienen de desechos orgánicos, es decir, de toda la comida que no se están consumiendo, ¿no? En México, ¿cuál es el problema? En México, más del 34% de toda la producción de alimentos se pierde o desperdicia. Y aquí, ¿por qué hacemos la distinción en pérdida y desperdicio? Pérdida es todo lo que se desecha en el momento desde la cosecha a la producción de esos alimentos. Y el desperdicio ocurre ya cuando llega a los centros de distribución y de comercio, y que llega a nuestras casas. Entonces, nosotros como individuos, pues nosotros en lo que incidimos es en el desperdicio de comida. En un país como México, donde todos sus procesos de producción aún tienen muchísimos problemas, el gran hoyo está en la pérdida de alimentos, pero también ya desperdiciamos alimentos como cualquier país del primer mundo. Entonces, esto es un foco rojo muy importante. Y aquí están los datos que cómo está el impacto en el medio ambiente. Las emisiones por desperdiciar 34% de todo el alimento que se produce es equivalente a la que producen 15.7 millones de vehículos. O sea, esto equivale a la flota vehicular de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey. También por pérdida de alimentos estamos perdiendo 40,000 millones de litros de agua por año. Y esto serviría para dotar de agua a todos los mexicanos durante 2 años y 4 meses. Entonces, por eso tenemos que pensar 2 veces cuando tiramos una manzana, y ustedes como chefs o futuros chefs, pues deben de sacar todo su ingenio, toda su imaginación y todos sus conocimientos para saber cómo evitar este desperdicio de alimentos, cómo generamos nuevos platillos para evitar que terminen en el basurero. Sabemos también, por ejemplo, que buena parte del desperdicio de alimentos ocurre en centros de distribución y centros urbanos, o sea, donde estamos desperdiciando más alimentos es en las grandes ciudades. Y aquí también viene otro reto para ustedes como futuros profesionistas. Solo el 23% de las grandes empresas y 21 de las medianas empresas emprenden acciones contra la pérdida y el desperdicio de alimentos en México. Entonces, esto es como muy grave, y aquí está el reto de los nuevos y futuros profesionistas. O sea, ellos tienen que verse como sujetos de cambio y revertir esto, porque no solo se va a traducir en que nos agotemos todos nuestros recursos naturales, y por lo mismo también perdamos nuestra materia prima y hambrunas, todas estas cosas, y no quiero ser catastrofista, pero tenemos que poner mucha atención a este problema. Otro de los desafíos es que es difícil que los chefs y los negocios abran sus cocinas. Y aquí, pues, una de las cosas en las que hemos recibido mucho apoyo del claustro de Sor Juana es que los chefs aprendan estos protocolos contra el desperdicio de alimentos y muestren los beneficios ambientales, económicos y sociales de implementar buenas prácticas en los negocios. Y yo creo que en este contexto de COVID, en el que estamos, una de las primeras cosas que surgió es cuando vino toda esta situación de la pandemia es ¿qué vamos a comer? Y ustedes recuerden las colas de la gente yendo por comida por esta crisis económica y alimentaria que se vino. La FAO nos da unas cifras terribles de la crisis alimentaria que también se viene con el COVID. Entonces, cuando un chef aprende a utilizar protocolos contra el desperdicio, en principio está evitando al evitar que las
comida acabe en el basurero, está evitando la generación de más gases de efecto invernadero. En segundo lugar, ahí está generando un beneficio ambiental. En segundo lugar, está generando un beneficio económico porque eso se traduce también en ahorros para sus negocios, se traduce en menos gasto, en una mejor planificación y también sociales porque muchos de estos protocolos están destinados a que los restaurantes, los negocios de alimentos donen estos alimentos todavía en buen estado para que le pueda servir a personas que están en una situación de emergencia alimentaria. Entonces, aquí es donde los chefs de verdad son verdaderos sujetos de cambio, ¿no? Y aquí tienen que emplear toda su creatividad, porque en principio lo que tienen que evitar es generar ese desperdicio, pero en última instancia, si ya nos quedan estos sobrantes, que estén en buen estado y que puedan ser aprovechados por terceros que están en una situación de emergencia alimentaria. Y aquí, pues viene ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos desperdiciando tanta comida? O sea, ahorita que es una época de enorme crisis económica, social, por esta situación del COVID, pues la pregunta más pertinente que surge es, ¿por qué estamos desperdiciando tantos alimentos? Y esto es una conducta que hemos ido desarrollando en los últimos 70 años aproximadamente, y ahorita vamos a ver todos los factores, digamos, sociales, también económicos que inciden en que tengamos este malo hábito de también desperdiciar la comida. Y aquí es algo que hemos perdido como sociedades. O sea, antes en las sociedades tenían el hábito de reparar todo, de utilizar todo el número de veces que fuera posible. Hasta el siglo XIX, esto era una cuestión que todos tenían en su vida cotidiana de manera muy normalizada, o sea, ni siquiera se lo cuestionaba, ¿no? Coser era una actividad del día a día para las mujeres, se aprovechaba la ropa, esta se modificaba para rutina, y ya si la ropa quedaba hecho un trapo, hacían con eso tapetes, ¿no? O hacían cobijas. Entonces, toda la gente o mucha parte de la gente tenía un conocimiento sobre la cocina, sobre la costura, por poner dos ejemplos, más allá de lo rutinario. Y esto era porque implicaba habilidad y entendimiento de quién lo había diseñado. Y pues cocinar estaba guiado por los mismos principios, ¿no? O sea, los restos de comida servían para hervir, para hacer un nuevo platillo, para alimentar a los animales domésticos. Y en el siglo XIX las mujeres no debían dar a los cerdos nada que no ayudara a generar grasa en sus propias cacerolas. O sea, fíjense cómo había toda esta noción de no podemos desperdiciar nada. Y todos los libros de cocina del siglo XIX tenían como fin ayudar a quien cocinara a sacar el máximo provecho de toda la comida. Y esto en épocas de crisis, pues desperdiciar era un sinónimo de falta de moralidad. Y ustedes aquí piensen en todas las religiones, todas las grandes religiones, independientemente de ustedes si creen o no creen, pues condenan el desperdicio de alimento. Y esto tiene que ver con una noción elemental de supervivencia. Tú no vas a desperdiciar lo que te está haciendo que sigas vivo, lo que mantiene a la comunidad vivo, ¿no? En épocas de guerras, de depresión y de hambrunas, tomamos muchísima conciencia del valor que tiene la comida pues para nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes les guste la literatura, es un ejemplo que me gusta ponerles, los libros de Svetlana Alexievich, de las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de sus relatos están en función de la comida. O sea, la primera regla para mantenerse con vida, pues era tener alimento, y lo que comían eran papas, era lo único que tenían a su disposición. Entonces, yo de verdad siempre les cuento que cuando acabé de leer a Svetlana Alexievich no podía ver las papas, o sea, sentía que se me atoraban de toda la angustia que me reflejaba el hecho de que era su única fuente de alimento. También ahí ella cuenta, por ejemplo, cómo cuando ya literal no tenía nada que comer, ponían a hervir sus cinturones o las cosas de cuero
que tenían y con eso hacían caldos. Aquí tenemos una imagen del sitio de Leningrado, que duró más de 900 días, y bueno, aquí sí hubo cosas terribles de antropofagia y cosas muy terribles, pero literal se acabaron los gatos, los caballos, los perros, y la comida, tenían mucha conciencia durante las guerras, durante la Gran Depresión, que la comida era también una forma de, era un arma más que tenían en la guerra, porque el que no se podía alimentar, pues simplemente no iba a poder sobrevivir. También otro libro que me gusta mucho citar es el de Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que es de otra Nobel de literatura, que es Herta Müller, que narra las peripecias de un joven de origen alemán de 17 años que lo llevan a un campo de trabajo forzado en Rusia. Y literal, él te cuenta todo lo que tenía con él, y pues eran 3 cosas que le servían para la vida cotidiana, pero todos sus relatos están en función de la comida. O sea, no había cosa más importante que conseguir comida en el entorno. Y todo el relato va en función de cómo dominar el hambre y cómo sus compañeros tenían que dominar el hambre, y desde guardar el pequeña porción de pan que te tocaba en la mañana para que te durara hasta en la noche, no caer en la tentación de comértelo, para poder irte con algo a la cama antes de dormir. Y imagínense también en una situación de trabajos forzados. Entonces hay épocas en que la humanidad ha tenido profunda conciencia de la importancia de la comida, y pues ahora la pregunta que yo les hago y que se hagan ustedes es, ¿cómo es posible que ahora desperdiciemos tantos alimentos? 34% de los alimentos producidos se pierden. Y en el mundo la cifra es igual, es 1/3 de todos los alimentos que se producen se pierden. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esto? Y esto tiene que ver con el nuevo orden económico que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de todas estas tragedias que les he contado, poco a poco empezó una recuperación económica, y con ello vino una época de bienestar generalizado. En distintos países golpeados por la guerra, como Francia, Italia o Gran Bretaña, pues se empieza a hablar de milagros económicos, al igual que también, si bien México no participó en la guerra, pues también se habla del inicio del gran milagro económico mexicano. Es una época de prosperidad, porque nos estamos subiendo al auge que está teniendo Estados Unidos, y pues Estados Unidos está encabezando esta nueva era de inicio de abundancia, después de todas estas etapas pues de gran austeridad, ¿no? Y en el siglo XX también, y en esta época en particular, después en los años 50, los precios de comida bajan, el nivel de vida de los trabajadores se eleva, y esto pues va alentando poco a poco el desperdicio como un sistema. Poco a poco empezó a ser más fácil tirar productos que tratar de salvarlos. También empezaron a servir platos más grandes en restaurantes, y para el consumidor promedio empezó a ser más fácil tirar. Y ustedes piensen también en la refrigeración. Los refrigeradores se empiezan a popularizar, cada vez son más grandes. Yo no sé si, digamos, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero el tamaño del refrigerador de casa de mi abuela pues era 1000 veces más chico que los gigantescos refrigeradores domésticos que hoy se venden en el mercado. Entonces, pues eso también, almacenar más comida dentro de un refrigerador propicia el desperdicio, digamos, en forma doméstica. Pues imagínense ustedes esto a gran escala, ¿no? Aquí otro de los factores que genera también, o que ayuda a generar este desperdicio, es toda la explosión de los automóviles, porque para transportar el alimento que tú ibas a comprar, pues tenías ya una cajuela y empezabas a meter más alimentos, entonces ya era todavía más fácil. Y pues despensas más llenas empiezan a llevar paulatinamente a un mayor desperdicios. Y pues también, por ejemplo, empezamos a producir, o se consolida la producción de comida enlatada, que eso empieza desde principios del siglo XX, y con comida enlatada pues también hay un desperdicio pues exponencial, ¿no? Porque pues muchas veces esas latas nos olvidamos de ella, o nos pasamos 2 días de su fecha de caducidad, y pues lo que procede es tirarlas a la basura. Y entonces otra vez aquí les recuerdo, piensen, cuando tiramos una lata es
todos los recursos que se utilizaron para producir esa lata, todos los recursos que se utilizaron para producir los ingredientes que están dentro de esa lata para transportarlo. Entonces, pues digamos lo que les digo, el efecto es en cadena. Entonces, aquí otra vez venimos con esta imagen de la gran canica azul para recordar una vez más que nos estamos comiendo al planeta. Y la paradoja es que estamos produciendo alimento para satisfacer las necesidades alimentarias de buena parte de la población del mundo. Es decir, no habría por qué nadie tuviera que sufrir hambruna. Y sin embargo, pues tenemos a muchas personas en una situación de emergencia alimentaria. Tenemos también este otro fenómeno que es el fenómeno de la obesidad. Y México también ahí encabeza el índice de obesidad o está en el primero o segundo lugar en el mundo. Entonces, aquí estamos produciendo comida suficiente, pero hay gente que no tiene suficiente alimento y aparte estamos generando toda una generación de personas con problemas de obesidad y todos los pues, efectos negativos que esto tiene también en la salud y que también se ha visto agravado con el COVID. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero están viendo que en Asia y en África ha habido mucho menos muertos que en América Latina o que en Europa o que en América del Norte, y uno de los factores es la obesidad. Entonces, pues aquí una vez más nos enfrentamos a una de esas paradojas ligadas también no solo al sobreconsumo, sino también pues a la degradación ambiental, ¿no? Y uno de los términos que ayudan a describir esta era en la que nos encontramos, además del antropoceno, que ya explicamos, del hombre como fuerza geológica, es el de bastogénesis. Y es un término que refiere que la generación de desperdicios es un componente crucial del consumo de masas. O sea, para que haya este consumo de masas, es necesario que haya este desperdicio desmedido. Lo que nos dicen los sociólogos que han reflexionado sobre este término es que el sistema está diseñado para despertar un apetito de consumo y de desperdicio al mismo tiempo. Yo necesito el nuevo aparato, la nueva diseño de moda, y voy desechando. Esto también está asociado a la comida. O sea, los estándares en frutas y verduras en los supermercados, donde vemos estas manzanas, estos plátanos, estos que parecen todos que salieron de la misma máquina, ese tipo de estética ligada al mercado también está muy relacionado con el desperdicio de alimentos, porque ya todos vemos un platanito que tiene más negritos y ya no lo queremos comer. O vemos una verdura que está medio feíta y en vez de cortarle como le hacían las mamás de antes, de bueno, pues tiene esta parte feíta, se corta y lo demás está bueno, se tira todo. Entonces, todos estos, los enlatados también son fuente de mucho desperdicio. Es lo que también se conoce en tecnología como la obsolescencia programada, que los aparatos electrónicos tienen una vida útil y pues los tiramos y son uno de los factores que más contaminación ambiental genera y evidentemente esto se traduce en producción de gases de efecto invernadero y calentamiento global. Y de ahí síganse con todos los efectos negativos en cadena. El fast fashion es súper dañina para el medio ambiente, no solo su producción, porque, o sea, desde producir, por ejemplo, el algodón tiene un impacto, teñir las telas tiene otro impacto. Si ustedes buscan las imágenes de los ríos afectados por entintar las telas, son terribles. Y acuérdense que son fuentes de agua dulce, que son lo que menos tenemos. Y lo peor de todo es que ahora con esto del fast fashion, pues ya la ropa es úsese y tírese, y entonces de verdad está generando una emergencia medioambiental. Piensen, cuando yo era chica había 4 temporadas de moda, hoy hay 24, es una locura. Y ahora que estamos encerrados por esto del COVID, pues todos nos hemos dado cuenta que realmente no necesitamos tanta ropa como pensábamos que necesitábamos. Yo llevo literal un año sin ponerme tacones más que una vez.
Entonces, que tuve que salir otra vez, pero realmente pues ya no volví a ponerme todos los zapatos. O sea, tenemos que crear conciencia de todo esto de la bastogénesis, porque esto también está muy relacionado con la comida. O sea, piensen también cuando vamos a un restaurante, a todas estas zonas de fast fashion, de fast food, en los centros comerciales, toda la cantidad de comida que se desperdicia. Entonces, estamos viviendo en una era en la que la cultura está dominada por el desperdicio y las ganancias que esto genera. Y a esto súmenle que hemos perdido capacidades. O sea, ustedes, si van a ser futuros chefs, van a recuperar todo este conocimiento ancestral y van a tener mucho más conocimiento de preparar la comida que el común de los mortales. Antes las amas de casa lo tenían un conocimiento pues, bastante amplio, tal vez no como un chef, pero tenían un conocimiento muy amplio y eso se ha perdido por generaciones. O sea, mi mamá no tenía la misma cultura que tuvo mi abuela y yo por supuesto que no tengo, pero para nada la misma cultura de ninguna de las dos. Y eso tiene que ver pues con la inserción de la mujer en el mercado laboral, que cocinamos menos, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos está restando habilidades y estas habilidades se están traduciendo en desperdicio. Entonces, aquellos que puedan tener esta habilidad de manejar los alimentos, de producirlos, de evitar el desperdicio, de verdad, que van a ser pues verdaderos agentes de cambio pues en los años por venir pues que se muestran un tanto complicados y no se trata de tener una visión tremendista o oscura del futuro, pero pues los indicadores ahí están, ¿no? Ahora, aquí, cuando hablamos de basura, también tienen que ver muchas otras cosas culturales, además de las que ya vimos. Hay múltiples factores detrás de lo que se considera basura y de lo que no. Es una categoría dinámica y es lo que les traté de enseñar. Lo que en el siglo XIX se aprovechaba al máximo, ahorita lo consideramos basura y ya no nos vayamos al siglo XIX. Lo que en 1970 o 1980 o 1990 o hace 2 años se aprovechaba, a lo mejor ahorita lo estamos tirando, ¿no? Y esto tiene que ver con todos los objetos que nos rodean. O sea, hay para quien una lámpara ya es basura y hay para quien esa misma lámpara la recupera, la repara y la reutiliza. Y eso mismo sucede con la comida. Y aquí, por eso hablamos de una categoría dinámica. Para lo que unos es desperdicio, para otros no, y esto varía con el tiempo. Ahora, lo que sí sabemos es que lo que se desecha generalmente es el exceso. O sea, vivir en una cultura dominada por el exceso genera desperdicio. Y hoy compramos cosas que desechamos muy pronto, lo que les estaba diciendo. Y de manera reciente y cada vez más, esto incluye a la comida. Entonces, pues esto es algo que nos está sucediendo y estamos en una era también de lo que llaman como el consumo conspicuo, ¿no? Ese consumo desmedido, visible, que se hace notar y que esta lógica lo alienta y tienes que consumir más y más y más. Y entonces, pues acabamos con esto. Si ustedes se fijan en este basurero, pues ahí hay todavía zanahorias que se pueden aprovechar, es perejil, no vaya a decir yo aquí una tontería. Apio. También ya está ahí en la basura. Entonces, esto es el tipo de cosas que pues que nos están sucediendo en nuestra era actual, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? Así como les empecé a decir que en los 60 y en los 70 surge toda esta conciencia por el daño que le estábamos haciendo al medio ambiente. También los grandes organismos mundiales de conservación o ligados a alimentación, pues se empiezan a dar cuenta que esto de la producción y desperdicio de alimentos es un problema terrible. Entonces, pero fíjense qué reciente es, y piensen como yo, en términos de historiadora, ¿no? Los estoy invitando a que piensen como yo como historiadora, ¿no? 1980 fue ayer. Entonces, en la década de los 80, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, ofrece por primera vez una definición del desperdicio y visibiliza el derroche de alimentos en el que está ya inmersa la humanidad.
Y entonces la FAO va a subrayar que se concentra en todos los alimentos producidos para consumo humano y que está en distintas etapas se van desechando, ¿no? Era lo que les comentaba de la cadena la cadena de producción, ¿no? Del sistema alimentario. En los años 80 también surgen los bancos de comida ante esta preocupación de, Dios mío, se están echando a la basura comida en perfectas condiciones y tenemos gente en emergencia alimentaria. Entonces, se crean todos estos bancos de alimentos para recuperar la comida y darla a personas que están en una situación complicada, ¿no? Y no es hasta 2011, o sea, hace 10 años, que la FAO ya distingue entre pérdida y desperdicio de alimentos. Lo que les expliqué, pérdida es todo lo que tiene que ver con la producción y desperdicio ya de que llega al consumidor y en los distintos hogares. Y esta clasificación es importante porque nos permite abordar el tema de manera como más precisa y buscar soluciones en distintas etapas del sistema alimentario. A ustedes como futuros chefs, pues les va a tocar en el área de consumo, en el área del desperdicio. Entonces, ahí es donde ustedes tendrían que concentrar sus esfuerzos, aunque si hay alguien ahí, porque también tengo entendido que se pueden dedicar a lo que tiene que ver con la producción de alimentos, pues entonces se van a encontrar con que pues desde ahí también pueden haber muchas soluciones para evitar que en la producción se pierdan estos alimentos, ¿no? La sociedad también ha buscado, o sea, han surgido distintas iniciativas para evitar esta pérdida de alimentos. En los países anglosajones surgieron lo que se conoce como los scavengers, que no son otra cosa que que podrían ser lo que nosotros acá conocemos como pepenadores, que pues aquí siempre han existido. Pero esta gente literal, piensen en estos basureros urbanos de países como Estados Unidos, que es donde hay un altísimo índice de desperdicio y que ven todos estos alimentos en buen estado y entonces los recuperan y con esos alimentos organizan fiestas o si no, con esos alimentos van y los reparten a otras personas que están en una situación complicada o incluso sin que estén viviendo en una situación complicada. Son productos en perfecto estado, ¿no? Están también otras iniciativas de cómo desde tu casa tú puedes ir llevando un control de todo el alimento que vas a producir en tu casa, desde saber cuándo metiste qué cosa al refrigerador, vigilar que en tu refrigerador hasta atrás no se quede un alimento que se va a echar a perder y lo vas a terminar tirando. O sea, llevar digamos, como una bitácora para ir tomando conciencia de todo lo que tenemos y aprovecharlo al máximo. Y de alguna manera este tipo de metodologías, pero mucho más sofisticadas, son las que se llevan a cabo también en restaurantes, ¿no? Y pues, por supuesto, está toda esta cuestión de los bancos de alimentos. Y aquí en WWF tenemos un protocolo contra el desperdicio de alimentos. Hace poco tuvimos un curso aquí justamente con el claustro de Sor Juana. El protocolo de WWF se conoce como Hotel Kitchen. Y como les decía, pues aquí es planear para evitar desperdiciar. Y este protocolo lo que busca es planear al máximo para evitar el desperdicio. Este protocolo no privilegia la donación, no por una cuestión egoísta, sino porque lo que quiere en principio es evitar todo desperdicio. O sea, evitemos al máximo cualquier desperdicio. Y pues es un modelo bastante exitoso que, como les decía, pues tiene beneficios económicos, sociales y ambientales. Y pues se aplica en muchísimos restaurantes, sobre todo en Europa, en Gran Bretaña, que allá son, y en Estados Unidos, que son pioneros en estos temas, pero poco a poco se ha ido expandiendo a otros lugares del mundo. En México tenemos un proyecto piloto con Hilton y Marriott para utilizar este protocolo contra el desperdicio de alimentos. Y una de las campañas también que pues ha resultado bastante exitosa para WWF, y disculpen que esté en inglés, es el de Salva un Tercio. Y aquí la lógica de esta campaña es,
un tercio de toda la comida que se produce se desperdicie. Y entonces, y esto se traduce no solo entre los grandes productores en un restaurante, sino también en nuestra casa. Entonces, la invitación es, bueno, si vas a cocinar, cocina un tercio menos para evitar que se desperdicie. Si vas a ir de compras, compra un tercio menos, porque eso siempre lo vas a terminar tirando. Sírvete un tercio menos, ¿no? Y bueno, esta campaña se lleva también con éxito en varios lugares del mundo. Próximamente la vamos a lanzar aquí en México. Y pues la idea justamente también es una campaña que sobre todo se utiliza mucho en épocas de fiestas, porque en épocas de fiesta, y acabamos de pasar esto del Maratón Guadalupe Reyes, nos la pasamos come y come y come y come, y se desperdicia muchísima comida porque de verdad cocinamos como si se fuera a acabar el mundo, como si fuera el fin del mundo. Esto no es algo exclusivo de los mexicanos, sucede en todas las celebraciones religiosas, nacionales, en todos los países, en múltiples culturas. Entonces, aquí es un llamado a, pues, salva un tercio, ya sea cuando compras, cuando cocinas, como te sirves a tu plato. Y, digamos, con esta idea de que hay muchas formas de buscar revertir esta tendencia negativa de la pérdida y del desperdicio de alimentos y que todos nos veamos como sujetos de cambio desde nuestros hogares y como profesionistas, pues concluyo mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora de la Torre. De verdad, siempre es un placer escucharte porque, bueno, al menos a mí que he tenido la oportunidad de escucharte en diferentes momentos, a ti y a todo el equipo de WWF, que son todos unos profesionales y expertos en este tema, pues hace que te caiga el 20, ¿no? Y nos tiene que caer el 20 una y muchas veces para poder generar una cultura de cambio, ¿no? Algo que realmente permee en la sociedad y sea tangible. Entonces, te agradezco muchísimo por la presentación, además muy bonita, muy bien ilustrada. Voy a permitirme, si me lo permites, pasarte algunos comentarios. Como tal, preguntas no he identificado, pero sí comentarios. Mira, Patricia Cortés preguntaba sobre la bibliografía del libro de Svetlana. Si pudieras repetirnos el nombre, por favor. ¿Cómo se llama? Es las mujeres en, ¿cómo se llama? Espérenme, tuve un lapsus. Acá nos puso la chef Flavia, la guerra no tiene rostro de mujer, ¿será ese? La guerra no tiene rostro de mujer. Los últimos testigos, también que ese es el testimonio de los que eran niños, son esos dos principalmente, sí, perdón, la guerra no tiene rostro de mujer y los últimos testigos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá Israel Santibáñez, cuando estabas comentando, ¿no? De justo el hambre y todas estas cuestiones de la guerra, pues hacía un comentario, ¿no? Los jinetes del apocalipsis son la hambruna, además la guerra, la enfermedad y la muerte, ¿no? Reflexionando sobre esto que compartías. Israel también habla de que las modas son rápidas y el consumismo es el estilo de vida clásico estadounidense, ¿no? Sí, aunque pues cada vez está más adoptado también por nosotros, o sea, sí es global, se expandió, pero es global. Sí, hoy en día ya es global, ¿no? Ya no podemos nada más echar la culpa a los estadounidenses, ya lo hemos adoptado, les compramos el modelo y pues ahora pues atendemos, hay que revertir, ¿no? Yo te comentaba también aquí que sí, cuando mencionabas de los refrigeradores, es cierto, yo también recuerdo el refrigerador de casa de mi abuela, por lo menos un tercio más pequeño, ¿no? Que los normales que podemos tener en casa, sí eran espacios muy pequeñitos, me acuerdo que incluso la nevera era un cuadrito así chiquito. Exacto. Nada más para hacer hielos, no para conservar alimentos, así como ahora que congelamos, ¿no? Bueno, pues aquí seguramente Héctor estaba reflexionando cuando hablabas, ponía exactamente, ¿no? Exactamente de lo que estás hablando. Héctor también dice, hay veces que ciertas frutas o vegetales que tienen un poco de moho, se les puede cortar esa parte y el resto del producto se puede consumir sin riesgo a la salud, pero por normativa de inocuidad, esos alimentos se deben desechar. ¿Qué pasa con eso, Ana Laura? Nosotros que manejamos justo estos dos
estos dos mundos, ¿no? Porque por un lado nos interesa no desperdiciar, pero por otro estamos obligados a seguir normas pues muy estrictas. Tiene razón Héctor. ¿Qué equilibrio podemos tener o cómo podemos, como gastrónomos, aterrizar de la mejor manera esta dualidad a la que nos enfrentamos? Es un problema común, como tú dices, nos sucede en nuestras casas y en los grandes negocios. Aquí la idea tiene que ver, y es lo que proponen todos los protocolos, tiene que ver con la planeación, justamente con la planeación. Y antes de iniciar la aplicación de un protocolo en un restaurante, lo primero que se tiene que hacer, digamos, el especialista que sabe y va a aconsejar ahí a una cocina es medir. Lo primero que tenemos que hacer es medir, porque si no medimos, no podemos tener información de lo que está pasando. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de qué estamos desperdiciando y por qué lo estamos desperdiciando. Y entonces ahí pasamos al segundo punto, que es planear. O sea, tenemos que evitar que esto nos vuelva a suceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que que no vuelva a suceder y evitemos el desperdicio y cumplamos con estos protocolos que, pues, evidentemente sí son exigentes y pues tienen que ser así porque no se puede meter un restaurante en un problema de esto por no seguir estos protocolos. Pero la idea es siempre es planeación y medición. O sea, tú tienes que ver en dónde se te está yendo la comida, por qué, encontrar la causa y planear mejor. Perfecto, muchas gracias. Pues nos has dado una clave muy importante y eso es algo que de manera transversal a lo largo del plan de estudios se trabaja, ¿no? Con el licenciado en gastronomía, el tema de planeación. No compramos por intuición y porque me late o me gusta, ¿no? No, se compra con una planeación previa, con un presupuesto, con muchos estándares y controles que bien, como lo apuntan, nos pueden ayudar a evitar el desperdicio. Isabela comenta que desafortunadamente en el manejo de alimentos nos dicen que una vez que un alimento entra en descomposición, todo el alimento ya está contaminado y ahí es donde surge el desperdicio, pero bueno, pues como ya nos dices, no hay que llegar a ese punto, ¿no?, de descomposición del alimento. Sí, y otro comentario, perdón, también otra cosa es que no se crean que estas soluciones ya están hechas y están cerradas y ya. O sea, las soluciones se están creando. Ahorita se los decía en la presentación, o sea, apenas hace 10 años se crea el término pérdida y desperdicio de alimentos y entonces se empiezan a generar soluciones en distintas etapas de la cadena alimenticia y las soluciones se están produciendo ahorita. Entonces, pues ahí también el primer punto es que seamos conscientes de lo que está sucediendo, de los efectos negativos que tiene y que nos veamos como sujetos de cambio. ¿Quién quita y uno de ustedes inventa un nuevo sistema muy bueno para evitar el desperdicio de alimentos? Y por eso es la alianza con una universidad como el Claustro de Sor Juana, ¿no? Donde los alumnos tengan inquietudes que vayan más allá del trabajo cotidiano, ¿no? Claro que sí, Ana Laura, bueno, todos, pero los jóvenes que están ahorita cursando la licenciatura, los que acaban de egresar el año pasado, todos tenemos que tomar ese papel protagónico en este sentido, ¿no? No esperar a que las soluciones siempre o las recomendaciones lleguen de fuera, si nosotros somos quienes manejamos de manera muy directa los alimentos y como bien dices, conocemos muy bien sus ciclos. Entonces, pues ahí está un área de trabajo muy importante para todos los gastrónomos, el poder incidir de manera positiva y colaborar. Estamos acostumbrados a colaborar de manera interdisciplinaria. No lo sabemos todo, sabemos colaborar bien con otras áreas de diferentes campos del conocimiento y el conocimiento propio que nosotros tenemos pues nos ayuda justamente a poder aportar, vincularnos. Isabela nuevamente nos comenta que sí, que irónicamente, bueno, y eso aquí en México, Isabela, no pasa. Los vendedores de verdura, ¿no?, en los mercados sobre ruedas dicen bien vendido o bien podrido. Y eso se lo dijeron cuando ella les comentó, ¿no?, que por qué no daban más barato al final esos productos, pues un poquito
lastimados, etcétera, a la gente vulnerable, y que para ella fue algo decepcionante escucharlo porque no pensamos en los demás y en el medio ambiente. Sí, en efecto, eso sucede mucho. Es un tema de cambio de comportamiento. A nosotros ya como organización de conservación ya nos dimos cuenta que nada más la conservación no es suficiente, que tenemos que atacar la producción y el consumo. Y para cambiar producción y consumo tenemos que cambiar cambios de comportamiento. O sea, eso tiene que ser, tenemos que promover los cambios de comportamiento, perdón. Entonces, pues ahí eso es lo que procede, ¿no? Y sobre todo, imagínense, México es el país que tiene el mercado más grande del mundo, que es la central de abasto. Y tenemos una cultura de mercado muy, muy fuerte, desde una pequeña localidad hasta una gran ciudad. Y entonces es toda una cruzada la que se tiene que hacer para, digamos, concientizar a toda la gente que esté involucrada en la problemática, ¿no? Y pues como tú dices, es muy triste que sucedan este tipo de cosas y que prefieran tirar a donar. Y esto sucedió ahora en el COVID, no sé si ustedes lo vieron, fue una nota que me impresionó mucho, como hubo una reducción del consumo de leche, hubo mucha leche que literal se tiró, nadie se la tomó. Y piensen en todo el cambio de uso de suelo que hubo para pastoreo, en todos los recursos para tener a las vacas y todos esos millones de litros de leche tirados. Eso pasó, no me acuerdo si fue en agosto, algo así terrible. Entonces sí tiene que haber un cambio de comportamiento piramidal, o sea, de arriba a abajo, todos. Sí, claro. Alicia Espinosa te felicita, bueno, agradece la ponencia. Patricia Cortés pregunta, ¿de qué manera se puede ser voluntario en WWF, Ana Laura? Pues si quieren, les dejo en mi correo, que si quieren se los paso después, Carla, por favor, me escriben y ya yo los canalizo con la persona encargada de voluntariado, con mucho gusto. Perfecto. Ahorita, si me autorizas, busco tu correo y se los pongo aquí para que de una vez se lo lleven. La doctora Laide te comenta que muchas gracias por la ponencia, excelente. Francisco Ávila, bueno, nos pregunta si está disponible la grabación. Seguramente más adelante, Francisco, vamos a pedir si nos apoyan a subirla al repositorio de Facebook de la universidad, porque sí es un tema muy, muy interesante. Y nos... Regalado Telles Uriel, ¿tiene alguna relación en el banco de alimentos para que en el proceso no se pierdan alimentos? O sea, si hay ¿cómo es el vínculo, no, con los bancos de alimentos para no perderlos? Bueno, los bancos de alimentos hacen convenios con restaurantes o con grandes cadenas de supermercados, y entonces a través de esos convenios, pues se va haciendo la donación de alimentos. Bueno, digamos, ahí se sigue todo un protocolo, porque así como en un restaurante no le puedes, como lo haces tú en tu casa, quitarle un pedacito a la zanahoria que está feíta y cocinarlo, pues también no todo el alimento se puede donar. Entonces, también quien va a donar tiene que seguir una serie de protocolos. Entonces, la página de bancos de alimentos es muy completa en este sentido. Si quieren, búsquenla. Y ahí van a poder como saber más de esto, pero es básicamente esto, son convenios y seguir una serie de protocolos para la donación. Y por eso, por ejemplo, a partir de, digamos, como existen todos estos protocolos, pues también ya desde las cocinas, el protocolo, por ejemplo, Hotel Kitchen, lo que quiere evitar es justamente evitar cualquier desperdicio, para que no haya estos problemas de que ni siquiera se pueda donar un alimento que está en buenas condiciones, porque lo peor es que sí están en buenas condiciones, ¿no? Pero evidentemente un banco de alimentos tampoco va a donar comida que en algún momento les puedan cuestionar, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado, son directrices muy cuidadosas. Claro, sí. Bueno, pues muchos comentarios, doctora, que es excelente plática, te agradecen mucho por compartir tu experiencia, tus conocimientos, que es un tema de gran reflexión, nos dice John.
Gómez, Carla Gómez, si hay algún grupo en el que se puedan unir para participar, ya les puse ahí tu correo a ver si se acercan y tú nos ayudas a direccionarlos con el área correspondiente. Pregunta Alejandro Loyola si WWF tiene documentos sobre sus campañas y protocolos con acceso gratuito. Hace un tiempo les compartimos, ¿verdad, Ana Laura? El manual Sí. para evitar el desperdicio. No sé si te parezca bien que a los asistentes a este webinar se los compartamos también, manual para evitar el desperdicio de alimentos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ahí estaba ese manual, creo que era una versión en español, que hay pocas, pero con mucho gusto ese les va a ser de gran utilidad. Si alguien quiere todavía profundizar más, solamente vaya a Google o al buscador de su confianza y pongan Hotel Kitchen WWF y ahí van a encontrar mucha información sobre este protocolo. Ok, perfecto. Entonces, ya nos compartiste el sitio. Reflexiona Alejandro Loyola. Planeación es la solución, ¿no? Para mejorar esta situación. Te pregunta Carolina Mercado, ¿qué opina de desechar alimentos como la papa, que si presentan daño se considera que aún quitando ese pedazo, toda la papa ya no sirve? Pues miren, ahí evidentemente ustedes saben más, pero yo creo que depende, ¿no? O sea, lo que les decía, las abuelitas de antes, mi mamá, todo esto, le quitaban el pedacito y lo cocinaba, ¿no? Y pues seguimos vivos, nadie se murió de eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que también ahí tiene que ver con el criterio, ¿no? También si ya está demasiado deteriorado, pues evidentemente no lo vas a preparar y ya no lo vas a consumir. Pero lo que se trata, volvemos a lo mismo, evitar que lleguemos a ese punto en que se nos deteriore porque estuvo más tiempo de más del que tenía que estar o no lo colocamos. También hay una serie de tips, eso es muy importante, de cómo conservar mejor ciertos alimentos o ciertos ingredientes. Ahorita uno que me viene a la cabeza que aprendí era, por ejemplo, que el jengibre te dura más en el refrigerador si lo pones en agua. Entonces, eso ayuda a su conservación. Entonces, también, pues, cada ingrediente tiene como un secreto. De la papa en particular, yo te puedo decir que, y apelando a este libro de Svetlana Alexievich, se comían las papas como estaban. O sea, yo no sé qué tantas infecciones hubo, si murieron o no, pero el que lo estaba contando se lo comió, ¿no? Claro, es una cuestión también de visión de aprovechamiento, ¿no? Sobre el producto. Es un criterio, como dices. Alca X te agradece la plática y nos comparte que ella tiene una compostera que hace su tierra negra y tiene una lombricompostera para frutas y verduras. Ahí tira todos los desechos que recolecta y ese abono lo utiliza para sus plantas. Sí, muy bien. Hacer compost es otra gran solución a este tipo de desperdicios ya inevitables, ¿no? Sí. Claro. Patricia Cortés complementa y dice que las buenas prácticas de higiene, un inventario y planeación del menú, con eso se puede reducir muchísimo el desperdicio de materia prima. Isaac dice, te pregunta, ¿cree que una solución sean los transgénicos para aumentar el tiempo de vida de los alimentos? Mira, ese es un tema muy polémico. La verdad no soy especialista en el tema, entonces no podría responderte si es una solución a la pérdida y desperdicio de alimentos. Nunca en la literatura que yo conozco, no lo he visto, pero eso no quiere decir que haya propuestas en ese sentido. Simplemente ahí sí te quedo mal, no conozco bien del tema. Gracias. Abraham Ortiz dice, las técnicas de conservación y almacenamiento son fundamentales, además de la rotación de los productos, ¿no? El buen sistema de rotación y los... Sí, adelante. No, perdón, es que me quedé pensando en la otra pregunta. Más que los transgénicos, de lo que se habla es de dietas sostenibles. Ya no les hablé de eso porque pues ya no nos daba tiempo y me salía un poco del tema, pero sobre todo lo que se propone como una solución, digamos, favorable al medio ambiente es
consumo de más especies vegetales, ¿no? Y México, pues ahí tiene un gran ejemplo que dar con toda la biodiversidad que tiene. Entonces, más que transgénico, pues aumentar el consumo de estos vegetales, conocerlos más, por eso fue nuestra campaña Dale Chamba. Existen 64 variedades de chiles verdes, 50 variedades de frijoles, ¿cuántos conocemos? ¿Cuántos cocinamos? Irnos más bien sobre lo que ya hay, que es mucho. Aunque lo Claro. otro tiene que ver con mejoras de producción, es un tema súper polémico, perdón, pero es que me quedé pensando, perdón. No, sí, claro, ¿no? Por supuesto, sí. Nos da para otros webinars. Nos Sí. pregunta, esta pregunta más bien es para mí, Francisco Ávila, dice, en el claustro impartirá en un futuro la maestría en seguridad alimentaria. Pues ojalá, Francisco, ojalá que sí, ¿no? Son temas que ya son muy necesarios avanzar en ellos. Israel Santibáñez, bueno, comenta que quiere hacer una pregunta oral. Él es estudiante de biología. Israel, adelante si gustas abrir tu micrófono, por favor. ¿Todavía estás por aquí? Sí. Sí, aquí estoy. Adelante, Israel. Ok. O sea, es que este webinar me hizo reflexionar pues, sobre una de las cosas que tocamos en mis clases referente a la conservación de la biodiversidad y cómo uno de los factores que la amenazan, pues, es la pérdida de su hábitat por la expansión agrícola y ganadera, que derriban grandes áreas de bosques, de selvas, para sembrar soya, y esa soya, pues, lo peor es que ni siquiera es para consumo humano, sino para consumo de ganado. Y que, pues, una de las acciones que se pueden tomar a cabo, pues, son las famosas 3 R's, y una, pues, es la de reducir nuestro consumo, y, pues, en este caso, reducir nuestro consumo alimentario, empezando por las carnes, como decía, pues, la doctora Ana Laura, si no me equivoco. Y, pues, bueno, es lo que quería comentar, pues, rápidamente, ya que no sé cómo que escribirlo, no se me daba. Gracias, Israel. Sí, tienes absolutamente razón. O sea, estamos deforestando para producir alimento para el ganado, que ya el ganado estamos también deforestando para que esté pastoreando el ganado. Entonces, es un efecto en cadena bastante nocivo. Por eso se recomiendan, por ejemplo, dietas amigables con el planeta, más basadas en vegetales, aunque evidentemente nosotros no estamos en contra de el consumo de carne, pero hay algo que también dicen los especialistas y es que no necesitamos transformar más zonas de bosques o de selva en áreas de cultivo. Con los que tenemos ya es suficiente, pero tiene que haber una mayor planeación, cambios en la forma en que producimos y evidentemente pues dejar este desperdicio que es el tema que nos ocupó hoy. Muchas gracias, Ana Laura. Bueno, pues con eso estamos concluyendo la sesión, el webinar de esta tarde. Yo te agradezco nuevamente, Ana Laura, por siempre apoyarnos con estos temas y con todos los temas que van surgiendo en nuestro programa académico. La verdad, te agradecemos mucho, te consideramos una aliada importante para nuestro colegio y sobre todo para la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, no, pues yo agradecida de la invitación y de participar con esta comunidad tan viva como es la comunidad del claustro de Sor Juana. Muchas gracias. Cedo ahora el micrófono a mis compañeros de promoción para que nos apoyen con el cierre. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios. La verdad es que pues también enriquece muchísimo la plática, ¿no? Alrededor de todo lo que nosotros comentamos y pensamos. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que ese webinar esté en las redes sociales. De todos modos, todos, si no es que la gran mayoría, los que ingresaron tienen mi WhatsApp. Si tienen alguna duda sobre los datos que dieron aquí, sobre el correo de la doctora, etcétera, etcétera, les podemos servir de puente, ¿no? Para que ustedes puedan tener la información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias a todos, doctora, licenciada, de verdad, como siempre, un gusto estar acá, aunque sea de lejitos, ya nos conoceremos de forma física.
Y pues es un placer, como siempre, estar con todos ustedes y damos por cerrado este webinar de desperdicios de alimentos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bonita tarde y bonito inicio de semana. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Sí, bueno, tenemos 2 observaciones en el grupo. Bueno, nos vemos, Cris, nos vemos, directora. Que tenga muy buen día. Bye, Jorge. Buen día.